La charla de hoy la denominamos Arcillas y Geotecnia. Y lo que vamos a revisar es un barrido desde lo más macro hasta lo más diminuto. Lo diminuto dentro de un contexto, no vamos a ir a nivel atómico, pero vamos a ir a lo más diminuto que podemos hablar en ingeniería civil. Y partimos obviamente con la Tierra. ¿Ya? La Tierra que partió con el Big Bang, ¿cierto? Y toda la geología que eso implica. Implica tectónica de placas, implica la existencia de mares, un mar que es salado, ¿cierto? Grandes profundidades, grandes montañas, muchos minerales. La geología en ese contexto aparece como algo vital para lo que es el desarrollo del planeta. Si nosotros ahondamos un poquito más en todo lo que es la Tierra, ¿ya? La Tierra está en general controlada por algunos minerales por sobre otros. ¿Ya? Si bien hay de varios minerales, hay algunos que dominan por sobre otros, y en ese contexto empiezan a aparecer los minerales que implican que exista magma, que existan las temperaturas, ¿cierto? Hay todo un proceso geológico en torno a la Tierra, y eso genera interacciones, ¿ya? Y es lo que genera los volcanes, lo que genera los terremotos, ¿cierto? Y en particular la estructura de la Tierra. ¿Y cuál es la anatomía de la Tierra? Tenemos una corteza, tenemos un núcleo, ¿cierto? Tenemos un núcleo interior, un núcleo exterior, tenemos un manto, ¿cierto? Y solamente en la última zona de la Tierra, sobre los continentes, hay un pedacito que muchas veces es ignorado, que es los depósitos de suelo. Y los depósitos de suelo, de alguna manera, reflejan, ¿ya? Es la cáscara, la piel de la Tierra, y de alguna manera refleja muchos de los procesos que ocurren en superficie al interior de la Tierra. Si vamos un poquito más en detalle, nosotros tenemos que todas estas estructuras tienen características bastante definidas, que están dadas por los materiales o por los minerales que controlan las diferentes partes de la Tierra. Y en particular, cuando nosotros nos enfocamos en qué es lo que explica los procesos tectónicos, por ejemplo, nosotros nos fijamos en esta parte, ¿no? En esta parte. Es ahí donde se da el movimiento de los continentes. Y tenemos una litósfera, tenemos una astenósfera, tenemos una mesósfera, ¿cierto? Obviamente, en la medida que aumentamos en profundidad, también aumentan las temperaturas. Cuando aumentan las temperaturas, se puede derretir la roca, por ejemplo. Ya para las profundidades que nosotros manejamos, ¿cierto? En ingeniería, es factible que las rocas, cuando estamos a 60 kilómetros de profundidad, ¿cierto? Las rocas 50 kilómetros de profundidad, 30 kilómetros de profundidad, las rocas se rompen, ¿cierto? Y es por eso que ocurren los terremotos, porque las placas en esa zona, ¿cierto? Lo que se genera es que se tiene una zona de mucha fricción y se rompen lo que se llaman las asperezas. Y todos esos procesos, en algún minuto, ¿cierto?, tienen su efecto en superficie, ¿ya? Y en ese contexto aparece lo que vamos a ver un poquito más en detalle prontamente, lo que es el ciclo de las rocas, ¿ya? Y en el ciclo de las rocas claramente aparece lo que son los suelos, ¿ya? Entonces tenemos una corteza, tenemos un manto, tenemos un núcleo, y todo eso tiene algunas características bien definidas que ustedes las pueden revisar más en detalle en el PPT que les voy a compartir. Entonces, ¿qué es lo importante? Que al final, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos el reflejo de todo lo que ocurre interiormente. Nosotros vemos la montaña, nosotros vemos los suelos, nosotros vemos los ríos, ¿cierto? Sentimos los terremotos, vemos las explosiones volcánicas. Pero en cada uno de esos procesos no solamente están ocurriendo estos procesos que tienen una expresión mecánica, sino que también están ocurriendo eventualmente procesos físico-químicos, ¿ya?
Y si vamos un poquito más al detalle, este es el ciclo de la roca. Este es el ciclo de vida de la roca. Es que la verdad no es que sea un ciclo de vida, es solamente un ciclo, pero es un ciclo eterno. ¿Ya? La roca que está hoy en día en la montaña en algún minuto va a pasar nuevamente al interior de la Tierra. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen de manera gradual, por supuesto, dentro del contexto geológico que estamos hablando. Estamos hablando de billones de años, ¿no? Miles de millones de años. Entonces aparecen todos estos procesos, lo que son las rocas ígneas, las rocas intrusivas, ¿cierto? Aparecen procesos sedimentarios, aparecen los procesos de los ríos, ¿cierto? Tenemos procesos de erosión. Entonces, es por eso que tenemos la arena en la playa, por eso es que tenemos un suelo que es más fangoso en el fondo de los lagos, es por eso que tenemos rocas en las montañas y vemos cómo estas rocas, dependiendo de cómo van variando en su altura, ¿cierto? También van cambiando en su fragmentación porque están siendo afectados por el frío, están siendo afectados por el calor, están siendo afectados por la nieve, ¿cierto? Y todo esto en general acompañado con el agua. ¿Y cuál es la gracia del agua? La gracia del agua es que el agua se adapta, el agua se adapta, el agua fluye. ¿Y eso qué significa? Que el agua puede entrar en rincones donde es muy difícil acceder para otros materiales, por ejemplo. ¿Qué es lo que le pasa al agua también? El agua se calienta, el agua se enfría, el agua también se puede congelar. ¿Y qué es lo que pasa cuando el agua se congela? El agua aumenta su volumen. Al aumentar su volumen, ¿ya? El agua puede empezar a horadar y puede empezar a quebrar lo que sea. ¿Ya? Desde una perspectiva de ingeniería civil, cuando estamos en una zona muy fría, lo que se llama, genera, no lo que se llama, sino que cuando estamos en una zona muy fría, lo que ocurre, estamos pensando en una zona muy fría, la Patagonia, ¿cierto? En las zonas extremas donde cae nieve, ¿cierto? Hay hielo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el agua se expande. Si usted pone su casa encima de una zona en la que el hielo se genera dentro del suelo, ese hielo que se genera, que se forma, va a levantar su casa. ¿Ya? Entonces, todos esos procesos, ¿sí? Todos esos procesos que están inherentes a lo que es el ciclo de vida de una roca, ¿ya? Tiene un profundo impacto en todo lo que es la ingeniería civil para nosotros, ¿ya? En particular para los geotécnicos, por supuesto, ¿sí? Porque toda nuestra estructura, toda nuestra infraestructura se hace en el contexto, ¿cierto?, que nosotros tenemos que ponerla en el suelo. Entonces, claramente los procesos erosivos que actúan, ¿cierto? Los ríos, las caídas de deslizamientos, las olas, el viento, los glaciares, ¿cierto? Todo eso genera que las rocas que suben a la superficie se vayan también desgranando con el tiempo y eventualmente vayan sufriendo un proceso de degradación continua. Por ejemplo, esa roca que ustedes ven en la parte superior izquierda, en algún minuto se va a volver a romper y se va a volver a erodar. Y eventualmente podría terminar siendo una arena. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros vemos la arena. Pero no solamente eso, sino que también nosotros tenemos faenas industriales en las cuales tomamos una roca, ¿cierto? Y a través de procesos mecánicos que involucran una cantidad de energía apreciable, nosotros podemos ir de manera gradual, ir disminuyendo el tamaño de los granos hasta que pasamos de una roca como está ahí hasta una arena. Tenemos todo lo que es la erosión del agua. ¿Sí? La erosión del agua. Fíjese acá esta belleza, que esta belleza es en Arizona. ¿Sí? Esta formación se llama Formación La Ola.
tenemos la erosión, fíjense, la erosión que puede ser tanto química como por el efecto de la ola en lo que son los 12 apóstoles, los que están en la parte superior derecha. Tenemos las cataratas del Niágara. Para que las cataratas se formen, tiene que haber un contraste en la geología. ¿Por qué? Porque tiene que haber una roca lo suficientemente resistente para que aguante el paso del agua, y tiene que haber una roca lo suficientemente débil, cosa que el agua la desgaste con su paso. Y son esas diferencias, esos contrastes de resistencia, de calidad de material de la roca, lo que genera una cascada. ¿Sí? Y también tenemos estas otras formas que están acá, esa es Capadocia. ¿Y qué es lo que se observa ahí? Se observa un tremendo efecto del agua. ¿Ya? Pero no solamente el agua, Capadocia también tiene rocas que se llaman del tipo cálcica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También hay erosión química. ¿Ya? Entonces tenemos erosión del agua, erosión del viento, erosión química. ¿Ya? Hay varias componentes de la erosión que eventualmente generan que las rocas se conviertan en suelo. Ahora, vamos viendo voy a ir poniendo algunos textos, simplemente para que les queden de material, para que puedan estudiarlo. Es que tenemos proceso erosivo y toda la cubierta no consolidada o secundariamente recementada, que está sobre un lecho rocoso más coherente, ¿ya? Que se ha formado por la intemperie, la erosión, el transporte o la deposición del material más antiguo. ¿Ya? Ese concepto que nosotros estamos leyendo ahí está asociado a lo que vamos a llamar regolito. ¿Y por qué lo pongo acá? Porque los procesos erosivos generan regolito. Sin embargo, nosotros asociamos el regolito a lo que es la luna. Hablamos mucho del regolito lunar, pero no hablamos del regolito terrestre. Y el regolito terrestre es nada más ni nada menos que el suelo que está suelto sobre la superficie del terreno donde usted está. Y en ese contexto también está todo lo que es la denominación agraria de un suelo, ¿ya? Y así como también la denominación ingenieril de lo que es un suelo. ¿Ya? Eventualmente todo podría ser regolito. Todo depende de la magnitud, de la dimensión desde donde usted la mire. Lo que para un ingeniero civil es un suelo, no necesariamente es un suelo para un agrónomo. ¿Por qué? Porque obviamente son características diferentes en las cuales un agrónomo se fija con respecto a un ingeniero. ¿Sí? Una persona que trabaja en la agronomía, ¿de qué se preocupa? Se preocupa de que el suelo sea fértil. ¿Le interesa que el suelo sea resistente a 10 metros de profundidad? No necesariamente. Usted, para poner un edificio encima del terreno, ¿le preocupa tanto que el suelo sea fértil? No necesariamente tampoco. Entonces todo depende de la perspectiva con que se mire, del profesional con que usted hable. Entonces, el regolito incluye el lecho de roca meteorizada, incluye la saprolita, los suelos, el material volcánico fragmentario, las eyecciones de impacto, los depósitos glaciares, los coluvios, los aluvios, los sedimentos evaporíticos y más sedimento eólico. ¿Ya? El suelo, fuera de lo que es la ingeniería, cuando usted le pregunta a cualquier otra persona que no esté relacionada a la ingeniería, y ni siquiera a la ingeniería civil, ¿ya? Otros colegas de la ingeniería, el suelo en su jerga más utilizada se entiende como la parte del regolito donde crece la vida orgánica, donde están las plantas. Y está impecable, ¿cierto? Todo depende de la perspectiva y las necesidades que se tengan. Ahí nosotros tenemos regolito lunar, pero esto es regolito terrestre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En todos estos procesos que nosotros hemos estado conversando, lo que ocurre es que se empiezan a generar depósitos. El regolito que está en la superficie en algún minuto eventualmente va a terminar más profundo, ¿ya? Salvo que haya una interrupción y que ese regolito se saque, el proceso natural de ese regolito es pasar hacia abajo. Y en la medida que pasa hacia abajo y que las cargas van aumentando,
en profundidad, es que eventualmente se podría formar una roca. Una nueva roca que, según el tipo de depositación que tenga, ¿ya?, va a tener ciertas características. En general, cuando esto sucede, lo que se habla es que uno tiene roca sedimentaria. ¿Es siempre así? Por supuesto que no. Todo depende de la geología y de los procesos geológicos, por supuesto. ¿Ya? Aquí se puede intercalar un dique, por ejemplo. Podría haber alguna cosa volcánica aquí debajo, ¿no? O esto podría estar sujeto a una fuerte meteorización, producto del paso de un río, producto del paso del viento. ¿Sí? O sea, todo erosiona, todo meteoriza. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esto que estamos hablando? Porque esto es sumamente importante para contextualizar lo que es el suelo en sí. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante para nosotros caracterizar bien un suelo? No es llegar y poner un edificio encima de un suelo. No es llegar y poner una represa encima de un suelo. Hay que estudiarlo bien, hay que caracterizarlo, hay que tomar decisiones. En algún minuto usted va a llegar en algún minuto de su carrera profesional, usted se va a encontrar en la situación de que cuando esté firmando algo le va a estar temblando la mano. Y eso probablemente va a querer decir de que usted está haciendo las cosas bien. Entonces, necesitamos la caracterización, necesitamos inspeccionar el suelo. Y estos son ejemplos de las vistas que uno tiene cuando uno inspecciona el suelo, cuando se mete dentro de una calicata, cuando se mete dentro de una trinchera, cuando se mete dentro de una excavación. ¿Y qué es lo que observa? Observa estratos, observa estratos. Aquí nosotros estamos viendo estratos que son súper bonitos. Son súper bonitos. Son estratos horizontales, de colores fantásticos, ¿cierto? ¿Es lo que pasa siempre? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Ya? Se estila mucho que uno a veces se encuentra con una gran cantidad de situaciones en las cuales efectivamente los estratos son horizontales, pero eso no tiene por qué pasar siempre. ¿Ya? Y uno encuentra estratificaciones que tienen ángulo. Puede llegar incluso a encontrar situaciones en las que encuentra dos suelos que están separados, ¿cierto?, por una línea horizontal. ¿Sí? A eso se le llama estratos subverticales. ¿Ya? Entonces, súper importante tener noción del suelo. ¿Ya? Esa es como la primera parte que a mí me gustaría que quedara muy clara. ¿Ya? Entonces, cuando uno toma un suelo, ¿qué es lo que ve? Uno ve partículas. Uno principalmente ve partículas. Y estas partículas claramente varían de tamaño. Tenemos partículas más grandes, tenemos partículas intermedias, tenemos partículas que cuesta mucho verlas. La partícula de la izquierda, las partículas de la izquierda, son gravas. ¿Ya? Siempre es importante que cuando usted saque fotos cuando vaya al terreno, que ojalá esas fotos estén contextualizadas. Y es por eso que muchas veces una moneda sirve, un lápiz sirve, una mano. Y es por eso que todas estas fotos están con manos. ¿Para qué? Para que usted dimensione de cuándo estamos hablando de tamaños que corresponden a un tipo de suelo por sobre otro de una manera rápida, ¿no? Esto es netamente descriptivo. En la medida que avanzamos en nuestra intención de caracterizar esto, le vamos poniendo un poquito más de ingeniería. Entonces, ¿qué es lo que tienen a la izquierda? Tienen grava. Al medio lo que tienen es arena. Y lo que tienen a la derecha es un suelo fino. El suelo fino siempre va a tener mayores desafíos para interpretarlo en terreno. Hay algunos ejercicios rápidos que uno puede hacer, pero finalmente todo esto está controlado por lo que digan los ensayos de laboratorio. Uno puede tener una percepción en terreno en la medida que uno va ganando experiencia. Cada vez esa intuición ingenieril que uno empieza a desarrollar, ¿cierto? Con la experiencia, con los errores, con los aciertos, con todo lo que involucra la práctica de la ingeniería, ¿ya? Uno empieza a tener una cercanía, una familiaridad más precisa
con lo que va viendo en terreno. ¿Ya? Pero nunca eso reemplaza a un ensayo de laboratorio, por ejemplo, para realizar una caracterización. Entonces, veamos una arena. ¿Y por qué una arena? Porque también podríamos ver una roca gigante. En el fondo, las arenas son rocas diminutas. Entonces, cuando nosotros vemos arena, nosotros lo que observamos es esto. Y de buena primera uno diría, oye, pero esto es sumamente difícil de interpretar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay metodologías para estudiar la arena. Y uno las puede meter al microscopio. Y uno las puede ir caracterizando, si ustedes se fijan, según su tamaño, según su angularidad, según su esfericidad, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver que hay algunas arenas, ¿cierto? Por ejemplo, esta arena que está acá, que parece un meteorito. Esta que está acá, parece una lentejita, ¿cierto? Esta que está acá, parece una tableta. Pero en general, esas van a ser las principales características que uno empieza a, a considerar cuando uno estudia los suelos. Y uno empieza a formalizar esto y empieza a hablar de esfericidad y de redondez, ¿cierto? La esfericidad obviamente tiene que ver con un concepto de si soy capaz de circunscribir o inscribir una circunferencia dentro de la partícula, ¿ya? Y tenemos diferentes maneras de hacerlo. Y aquí hay una, ¿cierto? Que ustedes la pueden encontrar en algunos libros, ahí está la referencia. Y esto claramente se puede ampliar, ¿sí? Y la verdad es que hacer esto es súper entretenido, es agarrar un microscopio y empezar a mirar las partículas, cómo son, una tras otra. Y uno hoy en día ya cuenta con software para hacer esto. Y así es como se ven las partículas al microscopio. Y usted puede ver que toda esa heterogeneidad que habíamos visto en estas fotos de arenas individuales, al microscopio la verdad es que conversan bastante bien. Cuando nosotros volvemos a mirarla con otro microscopio, con un microscopio que es aún más preciso, y vamos al micromundo, nosotros lo que vemos es que ahí tenemos mucho más detalle y vemos que las partículas que estábamos viendo que eran heterogéneas, no es que sean heterogéneas, es que son tremendamente heterogéneas dentro del contexto que estamos viendo. Cambian en forma, cambian en largo, cambian en ancho, ¿cierto? Entonces, también muy importante cuando veamos una foto, que tenga escala, ¿sí? Que tenga escala. Ustedes son muy jóvenes, ustedes tienen, me contaban que ustedes tienen 20, 21 años, ¿ya? Entonces, hay muchos detalles que cuando uno es estudiante joven, que se está iniciando en la carrera de ingeniería civil, tiene, a veces se le van algunos detalles. La escala, en la medida que vaya adquiriendo más y más experiencia en su carrera, se va a dar cuenta de la tremenda utilidad que tiene una escala. Porque sin la escala no tenemos cómo comparar qué es lo que efectivamente estamos viendo, ¿ya? Aquí podemos ver otras fotos, ¿ya? Y que en el mismo contexto de la figura anterior, pero aquí tenemos dos fotos que están simplemente una superpuesta con la otra porque hay microscopios que nos permiten viajar por medios granulares, ¿ya? Tienen la flexibilidad para poder hacerlo y la verdad es que son súper entretenidos. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Que si nosotros le hacemos un zoom a estas partículas, nosotros podemos ver que estas partículas, tal como ocurre a gran escala en la montaña, como ocurre en el río, como ocurre en todas partes, el micromundo también se erosiona. Entonces, aun cuando tenemos partículas muy pequeñitas, el tamaño puede seguir disminuyendo, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, arenas y tenemos
suelos tamaño limo, las que están alrededor, esas chiquititas. ¿Ya? Entonces, ustedes en esta etapa lo que están estudiando es mecánica de sólido, ¿cierto? Y cuando hablamos de geotecnia, la geotecnia utiliza mucho los sólidos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno estudia mecánica de sólidos, la mecánica de sólidos tiene muchos supuestos. Y también, obviamente, tiene hipótesis fundamentales, que es lo que hacen que la haga válida, ¿cierto? Y así es como se construye la teoría de elasticidad. Ahora, ¿qué es lo que dice la teoría de elasticidad? La teoría de elasticidad dice que si usted tiene un cuerpo que está sometido a un estado de carga isotrópico, ese cuerpo va a cambiar solo de forma, pero no va a cambiar, perdón, si usted tiene estado isotrópico, usted va a cambiar solamente de volumen, pero no va a cambiar de forma. Y que si usted tiene corte puro, usted va a cambiar de forma, ¿ya? Pero no de volumen. Y eso es súper importante. Entonces, carga isotrópica, cambio de forma, perdón, cambio de volumen y no cambio de forma. Corte puro, cambio de forma, pero no de volumen. Sin embargo, estas estructuras que nosotros estamos viendo acá, que son los medios granulares, los suelos son materiales en los cuales, al aplicar corte puro, cambian de volumen. Y eso es lo que hace la diferencia entre el profesional de la ingeniería geotécnica y entre el profesional de la ingeniería estructural. Que el profesional de la ingeniería estructural trabaja con materiales que están claramente definidos dentro de un espectro. Y es por eso que ustedes tienen el hormigón, ¿cierto? Tienen el acero, tienen la madera, tienen el hormigón, y el hormigón tiene variedades. Tienen el H5, el H10, el H15, 20, hasta el 30, 35, ¿no? Pero todos esos están bien caracterizados. Los suelos son altamente complejos, pero lo que principalmente los hace complejos es el hecho de que al aplicar corte puro en un suelo, ¿ya? Y ahí radica todo. Esa es la diferencia absoluta. No es que los suelos sean, o sea, obviamente está la naturaleza granular y todo, pero la diferencia fundamental radica en eso. Cuando usted aplica corte en un suelo, el suelo cambia de volumen, corte puro. Entonces eso es súper importante. En vista de lo que hemos estado conversando, ustedes pueden ver de que cuando nosotros modelamos un suelo, lo podemos modelar con esferas, ¿no? Esto se puede aproximar a una partícula. A la de la derecha, nosotros le podemos circunscribir una partícula. Entonces los medios granulares los podemos ver de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Los suelos se deforman. Y nosotros tenemos que entender cómo se deforman. Pero para eso primero tenemos que entender qué es lo que pasa con su grano. ¿Y cuál es la primera etapa para saber qué es lo que pasa con los granos? Necesitamos entender qué es lo que pasa con sus tamaños. Aquí nosotros podemos ver, esta es una foto espectacular, la encuentro espectacular. Lamentablemente no anda siempre por varias partes. La referencia no se sabe todavía quién la hizo, pero es una figura espectacular. Porque refleja de una manera muy gráfica cómo varía el tamaño de los suelos. ¿Ya? Cómo varía el tamaño de los suelos. Entonces, ¿cómo identificamos por tamaño los suelos? Y usted lo puede hacer a través de granulometría. ¿Y la granulometría de qué se trata? Se trata de que usted toma tamices, ¿cierto? Que en el fondo son mallas que tienen una cierta abertura, y usted empieza a pasar esos suelos por esas mallas, y usted puede analizar qué es lo que pasa con esos suelos. Sin embargo, cuando entramos al detalle y empezamos a ver qué es lo que ocurre con los tamaños y empezamos a caracterizarlo, aquí, y por eso les dejo la ficha que está a la derecha. La ficha de la derecha es una muy buena ficha de la USGS, ya que es el Servicio Geológico de los Estados Unidos, donde ustedes pueden ver de que cuando llegamos a este nivel de tamaño,
perdón, ahí. Voy a sacar este de acá. Cuando llegamos a este nivel de tamaño, muchas de las propiedades, en particular estas que están acá, muchas de esas propiedades o cálculos que se pueden hacer, cuando bajamos de este rango hacia acá, cuando estamos en este sector, ya nos cuesta caracterizarlo. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto contar el número de partículas si eventualmente se puede? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? Y parte del trabajo pasa por identificar por qué los suelos que están sobre esta barrera se comportan de una manera diferente a los suelos que están bajo esta barrera, estos que están acá. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que produce que ahí tengamos un problema, no un problema, sino que una discontinuidad con respecto a el comportamiento que esperaríamos? Y la respuesta está en la física. La respuesta está en la física. Y está en la comparación entre lo que son las fuerzas de un esqueleto con las fuerzas entre partículas. Aquí ustedes lo que pueden ver es esta gráfica, ¿ya? Donde ustedes pueden ver en azul, vamos a ver en azul, que esta es la curva en la cual, según el diámetro, nosotros tenemos el peso y tenemos la fuerza que actúa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa es la fuerza que actúa, es la fuerza de gravedad, ¿cierto? Estamos hablando del peso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gravedad no es la única fuerza. Hay otras fuerzas involucradas. Y esas fuerzas involucradas son las que están en el mundo atómico, en el mundo más pequeño. Está la fuerza de Van der Waals, están las fuerzas eléctricas, están las fuerzas atómicas, están las fuerzas del agua, la capilaridad, por ejemplo. Entonces, si nosotros empezamos a hacer una comparación, ¿cierto? Lo que empezamos a ver es que, aquí con rojito, cuando llegamos a esta zona, fíjese, hasta ese punto que está ahí, las fuerzas de Van der Waals son mayores que la gravedad. Eso quiere decir, no tengo acá talco, pero es muy parecido a lo que tiene, a la situación que usted presencia cuando tira talco al aire. No que pasemos tirando talco todos los días, pero cuando tiramos talco al aire, o un polvito, ¿cierto? Puede ser incluso el chocolate en polvo. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que una parte significativa de ese polvo sube o se queda volando. ¿Y por qué se queda volando? Porque la gravedad no es capaz de traer el granito a la superficie. ¿Y por qué no es capaz de traer el granito a la superficie la gravedad? Simplemente porque hay fuerzas entre las partículas que son más fuertes, que se están atrayendo, y es por eso, con el aire, por ejemplo, la electrostática, y lo que generan es que esto vuele. Y usted dirá, bueno, pero también hay partículas hay otras partículas del chocolate o hay otras partículas del talco que caen. Sí, por supuesto. Pero eso ocurre porque las partículas se agregan a ese nivel cuando son fuerzas electrostáticas de partículas las que actúan. Las partículas se empiezan a amontonar. Y es por eso que caen. La partícula de talco que cae es la partícula de talco que está agregada. La partícula de talco individual vuela. Y eso pasa porque las fuerzas interpartículas que están acá son mayores que la gravedad. Sin embargo, a partir de ese punto, ¿cierto? De este punto de intersección,
la fuerza del peso es mayor que la de Van der Waals, lo que quiere decir de que ya cuando tenemos estos diámetros, la partícula cae. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los suelos interactúan con muchos elementos y ahí es donde cae el agua. ¿Y qué es lo que pasa? Para dar el ejemplo, basta con que nosotros vayamos a la playa. Cuando nosotros hacemos un castillito en la arena, si nosotros le echamos mucha agua al castillito, el castillito se derrumba. Si le echamos una cantidad muy poca de agua, el castillito igual se derrumba. El castillito se arma cuando nosotros le echamos una cantidad precisa o en un rango muy limitado de agua a la arena. ¿Y por qué? Porque el agua interactúa, ¿cierto?, de una manera tal con las partículas de arena, tal que la capa que divide el aire del agua presenta una fuerza significativa. Y acá esto lo podemos poner en naranjo. Fíjese acá. Estas son las fuerzas de capilaridad. Las fuerzas de succión. Mientras la gravedad no le gane al agua, ¿cierto? Lo que vamos a tener es que vamos a tener que la capilaridad le va a ganar al peso. Y en el minuto en que el peso le gana a la capilaridad, tenemos otro quiebre. Y ahí está el quiebre de la arena. Entonces ahí es donde identificamos nuestros dos quiebres. Aquí está el quiebre de los suelos finos y aquí está el quiebre de las arenas. Entonces acá están las arenas, aquí están los suelos finos y aquí están las gravas. Entonces los suelos son parte, se identifican en función de su tamaño. Sí, por supuesto. Pero la razón para definir los criterios que separan uno de otro son absolutamente físicos. ¿Ya? Son absolutamente físico-químicos, si gusta llamarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a los finos y queremos estudiar la arcilla, nosotros estamos en este mundo. Nosotros estamos en el mundo donde la química se vuelve fundamental. Y eso quiere decir que tenemos que empezar a conversar de los elementos químicos. Entonces, ¿cómo vamos a entender la arcilla? ¿Cómo vamos a entender los suelos finos? ¿Cómo vamos a entender los limos? Hablemos directo de la arcilla. Desde una perspectiva geotécnica geológica, las arcillas son minerales del grupo filosilicato. ¿Qué significa eso? Que son láminas. Su tamaño promedio, 0.002 milímetros. Eso quiere decir que usted toma 1 milímetro en su regla, lo divide por 1000, lo multiplica por 2. ¿Usted lo puede ver al ojo? Difícil. Desde una perspectiva química, son minerales formados por capas. Y son capas de tetraedros de silicio. Silicio, ¿cierto? Material volcánico. Capas de octaedro, de aluminio, magnesio, litio, ¿cierto? Hoy en día estamos enfrentando un boom de litio por el tema de las baterías. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es pura química, esto es pura geología química, ¿cierto? Pero producto de fenómenos que se encuentran, que están asociados a todo lo que es el fenómeno de la Tierra, ¿no? Cuando hablamos de filosilicato, entonces nosotros nos podemos concentrar principalmente, ¿cierto? Dado el contexto de la charla, nos podemos centrar principalmente en 3 o 4. La caolinita, la monmorillonita y la hilita. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, aquí está la palabra filosilicato. Habíamos hablado de que esto son láminas. ¿Cuáles son las láminas acá? Estas que están acá. Hay una estructura de 1 a 1. Recuerde, nosotros tenemos capas de tetraedros de silicio y capas de tetraedro que son de aluminio, magnesio, litio u otros.
Eso quiere decir que tenemos dos tipos de capas y que estos tipos de capas se pueden ordenar de diferentes maneras. Podemos tener dos en los extremos y una al centro, o podemos tener dos solamente. O podemos tener dos y una al centro y que entre medio haya una línea, ¿cierto? Una línea de átomos que los conecte. Entonces, cuando hablamos de una estructura 1 a 1, vamos a tener una caolinita. La caolinita dentro de los suelos finos es uno de los que menos problemas genera. ¿Son problemáticos? Por supuesto que sí. Pero hay otros, ¿sí?, que son un verdadero dolor de cabeza. Estructura 2-1. Eso quiere decir que hay dos capas y una. Dos capas de una y una de la otra. Y tenemos estructuras 2-1, ¿cierto?, que pueden presentar o no enlaces. Y ahí está la caolinita. Y así es como se ve la caolinita al microscopio. Es una belleza, ¿cierto? Y tenemos la estructura química, por supuesto, porque hay una estructura química que es la que forma la capa, ¿sí? Y fíjense en los tamaños. 4,26 Armstrong, 4,26 por 10 a la menos 10 metros. La distancia entre esta capa y esta otra, ¿cierto? Pues esta es una capa, esta es otra capa. Entonces aquí lo que ustedes tienen es que esa distancia, ¿ya? Esa distancia, 7,15 Armstrong. La monmorillonita, fíjense la monmorillonita, perdón, 10 Armstrong. Así es como luce la monmorillonita, absolutamente diferente de cómo luce la caolinita. La monmorillonita es más desordenada, es una estructura 1A2 con una capa intermedia, ¿ya? Fíjese la hilita, una estructura 1A2 también, pero sin capa intermedia. Fíjese las dimensiones. Estamos hablando de que estamos en el micro, más que el micromundo, ¿no? Esto es más pequeño que nano. Y fíjese el nivel de caos que hay en la hilita, ¿ya? Son unos alambritos de minerales, ¿ya? Y es sobre esto que ustedes van a estar construyendo edificios, puentes, ¿cierto? Pero también permiten hacer otras actividades como cerámica. O sea, todo esto que nosotros estamos conversando acá explica la tremenda flexibilidad de las arcillas. Y eso explica también parte de toda esta magia que hay en torno a las arcillas. Porque las arcillas lo que hacen al final es que usted puede hacer ingeniería de arcilla. Usted puede, dado que es un material químico donde las fuerzas electromagnéticas, de las fuerzas interparticulares de química, eléctrica y todo eso, usted lo puede manejar. Usted le puede decir, usted puede orientar o guiar el comportamiento que usted quiere obtener de la arcilla, ¿cierto? Hay varios tipos de arcilla. Estamos viendo aquí solamente referencialmente la caolinita, la monmorillonita y la hilita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? ¿Cuáles son las propiedades de la arcilla? Las propiedades de la arcilla nosotros las podemos idealizar pensando en que la arcilla es un disco. Fíjese acá, la caolinita. Cuando nosotros modelamos eso como un disco, no estamos tan alejados. ¿Es lo más preciso? Por supuesto que no. Pero es un buen punto de partida. Y si nosotros vamos a un tamaño representativo de una bentonita, por ejemplo, una monmorillonita, estamos hablando de que tienen 250 nanómetros de largo por 1 de ancho. Eso quiere decir de que la diferencia entre las longitudes es brutal. O sea, estamos hablando de 250, una razón de 250. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno habla de este tipo de materiales en los cuales la partícula fundamental o elemental, mejor dicho, la partícula elemental es tan pequeña, hay un parámetro que entra en la discusión que se llama el área, el área superficial, ¿ya? El área específica, la superficie específica.
¿Y qué es la superficie específica? No es nada más que el área de las caras por sobre la masa, ¿ya? También se ocupa el volumen, pero en nuestro contexto la masa queda impecable, ¿ya? Entonces, es una definición súper sencilla. El área de las caras sobre la masa del volumen. Si nosotros hacemos un ejercicio y calculamos la superficie específica de alguna forma básica, ¿cierto? Acá nosotros tenemos que esta es la forma básica, por ejemplo, de una arena. Hay algunas arcillas que también tienen este tipo de partículas, algunas son sintéticas. Esa forma se puede aproximar mucho a lo que es una caolinita. Y esta se puede también aproximar a la arcilla, a alguna arcilla volcánica. Aquí en Chile tenemos algunas arcillas volcánicas que tienen esa forma, ¿ya? Entonces usted dirá, ok, no logro ver la superficie específica, pero quizás la superficie específica la logra ver de mejor manera con este ejercicio, ¿ya? Mientras más pequeño es un objeto, mayor es su superficie específica. Mira si usted mira esta diapo que está acá, usted ve que tiene exactamente el mismo cuadrito, solamente que el cuadrito se va aglomerando, ¿ya? Se va aglomerando. Y usted, al hacer el cálculo de la superficie específica de este cuerpo con respecto a este cuerpo, con respecto a este cuerpo, ¿cierto? Usted obtiene estos resultados. Y este resultado solamente le dice que mientras más pequeño es un elemento, mayor es su superficie específica. ¿Es importante esto? Esto es crucial. Crucial para entender la magia de la arcilla. ¿Por qué? Porque quiere decir que mientras más pequeño es una partícula, mayor es su superficie específica. Cuando mayor es su superficie específica, eso se correlaciona inmediatamente con algunas propiedades eléctricas, ¿ya? Aquí nosotros vemos algunas características de la monodionita, la hilita, la caolinita y otra arcilla, la atapulgita, ¿ya? Y lo que empezamos a ver es que en la medida que usted aumenta el número de capas intermedias inaccesibles, ¿ya? Eso quiere decir que mientras más arcillas tengamos y estas arcillas estén menos separadas una entre otras, la superficie específica va a ir disminuyendo, ¿sí? Y eso es lógico, ¿no? Porque empieza a perderse la individualidad de la partícula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos superficie específica alta, aquí hay un parámetro que se llama la capacidad de intercambiar electrones. Mientras mayor es la superficie específica, mayor es la capacidad de intercambiar electrones. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque la capacidad de intercambio iónico, ¿ya?, es un parámetro relevante en las arcillas. Y en la medida que nosotros vamos viendo los números relativos a cada una de las arcillas que hemos mencionado, nosotros decimos, chuta, la caolinita tiene una capacidad de cambio de electrones significativamente menor a la que tiene la monmorillonita, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que mientras mayor es la capacidad de intercambiar iones, más negativa es la cara de la partícula de arcilla. Y usted empezará a decir, oye, pero ¿y qué tiene que ver todo esto con la ingeniería civil? Mucho. ¿Por qué? Porque los suelos interactúan con agua. Y la agua es un dipolo. ¿Qué significa que el agua sea un dipolo? Quiere decir que sus electrones se pueden separar, o mejor dicho, aislar uno con respecto al otro, ya dicho de manera coloquial, ¿cierto? Tenemos acá la carga positiva y la negativa, ¿cierto?, interactuando, y pueden hacer esto, alejarse, ¿cierto? ¿Qué significa eso en términos prácticos para una arcilla? Que si una arcilla está cargada muy negativamente y se encuentra con agua, lo que va a ocurrir
es que a la arcilla se le van a anclar las partículas de agua. Se le van a anclar, y mientras más negativa sea la carga de la arcilla, la fuerza de anclaje de esas partículas de agua contra la superficie de la arcilla va a ser significativamente grande. ¿Qué es lo que salva un poco a la arcilla? Si es que lo podemos llamar de esa manera. Que en esta zona, en la zona del borde, las cargas de la arcilla son negativas. Perdón, positivas. Pero en la superficie, acá, son negativas. Lo que quiere decir, y como tenemos mucha más superficie en la cara que en el borde, la cantidad de carga o la cantidad de iones que se anclan en la arcilla es gigantesco. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que cuando tenemos la superficie de arcilla, de la cara de la arcilla, y tenemos una primera capa de iones positivos anclados, que están anclados, no es que estén cerquita, están anclados, se anclan con fuerzas que son enormes, enormes. Entonces usted tiene la partícula de arcilla y lo primero que, y dependiendo de la arcilla, obviamente, tiene una capa de agua anclada. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Que usted tiene cargas negativas acá. Y acá tiene puras cargas positivas. Y alrededor tiene más agua. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que todas las cargas positivas y negativas que usted ve acá, como ven que hay una zona con carga, una alta carga negativa y a la vez una alta carga positiva, alrededor de esta capa, de esta primera capa que se forma, perdón, alrededor de esta primera capa que se forma, ustedes lo que tienen es una pelea. Se genera una pelea por llegar a esas capas entre los positivos y los negativos. Y esa pelea lo que genera es una nube. Entonces, en torno a la arcilla, cuando la arcilla se encuentra con agua, dependiendo del nivel de carga que tenga esa arcilla, tiene dos capas de agua. Una capa de agua muy rígida, que tiene otra capa de agua que también eventualmente, o sea, no es que eventualmente, tiene algo de rigidez. No es tan rígida como la primera capa, pero tiene algo de rigidez. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Usted tiene una partícula de arcilla, pero que está siempre con agua si está en un ambiente con agua. Y como es una capa de agua rígida, usted en el fondo tiene un cuerpo rígido donde está la capa de arcilla y están las capas de agua rígida. Entonces usted tiene un cuerpo más grande que el que efectivamente tiene la partícula de arcilla. Ese fenómeno que nosotros estamos conversando es lo que se conoce como la teoría de doble capa de la arcilla. Se puede estudiar en mucho detalle, es entretenidísimo, ¿ya? Y tiene aspectos de la física que son muy entretenidos, como el cálculo de potenciales eléctricos y todo eso. Y lo podemos ver de esta manera. Esta es la teoría de la doble capa, ¿ya? Y esto, todos estos fenómenos que hemos conversado, todos estos fenómenos que he conversado, son la base que nos permite entender por qué en la ingeniería civil puede quedar la embarrada. ¿Sí? Se nos pueden generar tremendos problemas con lo que son las arcillas. Para ustedes las arcillas son muy importantes. Guayaquil está lleno de arcillas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para los ecuatorianos en general, las arcillas son bastante importantes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros aquí cabe hacernos la pregunta, chuta, con toda esta química que hay detrás, ¿cuál es el impacto en las propiedades? Y el primer impacto está en lo que, para quienes están cursando el primer curso de geotecnia,
El primer impacto es que tiene que ver en los límites de Atterberg. Los límites de Atterberg son importantísimos para caracterizar los suelos. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea la superficie específica, mayor es el límite líquido, mayor es el límite, el índice de plasticidad. ¿Ya? Es sumamente importante eso. Mientras más superficie específica tenga, mayor van a ser sus límites de Atterberg, lo que implica que mayor va a ser la capacidad de su suelo de absorber agua. Y eso conversa impecable con lo que se observa en la práctica al hacer ensayos de laboratorio. Ustedes tienen que el índice de plasticidad de la cableinita está entre el 30 y 40%, medio alto. Hilita, llama harto más alto. La monmorillonita, 50 a 100. Hay otras monmorillonitas, dependiendo de la monmorillonita, usted puede llegar hasta plasticidades de 600. ¿Ya? ¿Qué otras propiedades? El drenaje, importantísimo. Considere esto. ¿Qué es lo que pasa si usted tiene un triángulo? Supongamos que usted tiene una partícula de arcilla ahí, tiene otra partícula de arcilla ahí y tiene otra partícula de arcilla ahí. Y las tiene en estado seco. Inicialmente, obviamente acá existe un diámetro, ¿no? Existe un diámetro en ese espacio, que lo podemos caracterizar a través de este circulito que está acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y cuando usted tiene ese circulito que está ahí y esto está seco, usted dice, oiga, pero el espacio que tiene para pasar el agua ahí es bastante grande, ¿no? Es el tamaño del triángulo completo. Sí, por supuesto que sí. Pero acuérdese que el tamaño de la partícula es muy pequeño. Entonces, el diámetro de ese triángulo, perdón, el espacio formado por ese triángulo, ¿cierto? En particular por esa circunferencia que está ahí, es pequeño igual. El problema es qué es lo que pasa cuando esto se encuentra con agua. Cuando esto se encuentra con agua, si esto obviamente es una arcilla tal que es de estas que absorben mucha agua y generan una zona rígida, que en el fondo lo que tienen no es una partícula, sino que es una partícula con capas de agua rígida, que es mucho más grande que la partícula en sí, y que da la impresión de que la partícula se hincha, ¿ya? No es menor, porque eso quiere decir que cuando la doble capa se forma, el espacio disponible para que el agua pase es aún menor. Y por lo tanto la permeabilidad baja. Entonces, mientras más superficie específica tenga usted, la permeabilidad baja de manera gigantesca. ¿Qué es lo que pasa con los índices de vacío? Los índices de vacío en los suelos finos son enormes. Son enormes. ¿Ya? Y eso pasa por la estructuración de las partículas. Considere que si usted tiene ahora, en vez de 3 partículas, tiene 4, el índice de vacío de las partículas está dado por esta forma. Y ese es un índice de vacío gigantesco, ¿no? Y eso es independiente de si la partícula se hincha o no. Entonces, se afectan los límites de Atterberg, se afecta la permeabilidad, tiene índices de vacío gigantescos, ¿cierto? Y eso es lo que empieza a explicar el por qué, cuando nos encontramos con una arcilla expansiva, esto es capaz de levantarnos un elefante, nos levanta una casa, nos puede levantar un espesador minero, ¿cierto? Porque ¿cuáles son las cargas que esto tiene? Son 3 kilos por centímetro cuadrado, 2 kilos por centímetro cuadrado, 8 kilos por centímetro cuadrado algunas. La fuerza de hinchamiento más grande que he medido en laboratorio ha sido de 35 kilos por centímetro cuadrado. Una enormidad, 3.500 kilopascales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dependiendo de cuál sea la distancia que hay entre las partículas y cuál sea la capacidad que tenga el agua de entrar entre las partículas, depende la cantidad de agua que se me meta entre medio, depende, y, o sea,
define la capacidad que tiene el agua de entrar entre medio. Define cuánto la partícula se me va a hinchar, pero ojo que ese es un hinchamiento mentiroso. No es que la partícula se hinche, lo que pasa es que la partícula atrae tanta agua y esa agua alrededor de ella está tan rígida que en el fondo, en vez de tener una lámina, tenemos un elipsoide. Y es un elipsoide rígido. Y eso obviamente implica que las partículas que estaban muy juntas antes, al mojarse y empezar a absorber agua que es rígida, se tienen que empezar a separar. Y como las fuerzas que están a ese nivel son gigantescas, da lo mismo lo que yo tenga encima, levanto el edificio igual. ¿No? La compresibilidad también cambia. Una partícula con un suelo con superficie específica altísima va a tener una compresibilidad altísima. ¿Y qué quiere decir eso? Que esto se me va a sentar un montón. ¿Ya? ¿Cuáles son algunos de los efectos en la ingeniería que nosotros vemos gracias a esto? A este fenómeno que se debe entender. Se le da muy poco detalle se le da a la enseñanza de la arcilla en general, a los ingenieros civiles. Y es fundamental. ¿Por qué? Porque son difíciles de entender. Son difíciles de entender, tienen una teoría que aquí no hemos visto nada de teoría, pero tienen una teoría que requiere harto estudio. Y entenderla es fundamental porque se generan problemas que son impresionantemente grandes en torno a lo que son las arcillas. Probablemente nosotros, como como profesionales de la ingeniería, estamos más acostumbrados a lo que son las arcillas expansivas. Pero algunos de los efectos son brutales. Están las arcillas rápidas, están la expansividad de los suelos, están los asentamientos excesivos, están los asentamientos de larga data, los grietas de disecación. Hoy en día contamos incluso con nanoarcilla. Entonces, veamos algunos casos. ¿Qué asentamiento excesivo? Y usted dirá, asentamiento excesivo. ¿Qué significará un asentamiento excesivo? Déjeme mostrárselo con la Ciudad de México. Así es como lo usa la Ciudad de México hoy en día, a grandes rasgos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó con la Ciudad de México? La Ciudad de México en sus inicios, ¿cierto? Lo que ustedes ven ahora como ciudad, antes era un lago. Eso quiere decir que era un espacio de muy baja energía. Y en los espacios de muy baja energía, ¿sí? Como pasa en Guayaquil, eh, como pasa en los Países Bajos, como pasa en las zonas de fiordo, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando cae un mosquito al agua, el mosquito, claro, por supuesto, está un buen rato ahí flotando, pero eventualmente ese mosquito va a terminar en el fondo, del subsuelo, ¿sí? En el fondo del lecho, ya sea marino, del lago, lo que sea. Entonces, ¿es importante eso? Sí, por supuesto, porque son en los ambientes de baja energía en los cuales se depositan principalmente los suelos finos. Un suelo fino en un ambiente de alta energía no aguanta, se lo lleva. Entonces, las corrientes se lo llevan, a eso me refiero. El agua se la lleva. ¿Quiénes son los que quedan en los ambientes fluviales? Quedan la grava y la arena. ¿Pero por qué? Porque se llevaron todo, porque el agua se llevó todos los finos. ¿Y por qué? Porque obviamente la corriente le ganó a la gravedad para poder depositarse, y es por eso que en los ríos, ¿cierto? Generalmente se observa mucho más grava y arena de lo que se observa fino. ¿Ya? Entonces, fíjese que este es el contexto que determina por qué México tiene tantos problemas. Ciudad de México en particular tiene tantos problemas con todos los temas sísmicos o con todos los problemas de asentamiento, porque son suelos que se generaron en una condición de energía muy baja y por lo tanto generaron todas las condiciones para que los suelos tuvieran características arcillosas. Entonces tienen ambiente de baja energía, suelos de baja calidad geotécnica. Y fíjese en estos números, tiene un contenido de humedad gigantesco. O sea, una partícula puede tomar una cantidad de agua que es 4 veces, 5 veces lo que es el tamaño de ella. Límite líquido, 550, límite plástico, 57, índice de plasticidad, 500.
Índice de vacío, 12. En una arena, el índice de vacío ronda en general entre 0,5, 0,8. Este tiene 12. Gravedad específica de 2,65. ¿Qué es lo que pasa en Ciudad de México? Ciudad de México tenemos suelo diatomáceo. Existen suelos diatomáceos. Eso quiere decir que hay bichitos. Además de tener componente arcillosa, tienen bichitos, tienen esqueletitos en el suelo que son sumamente deformables ante carga. Obviamente el esqueleto ya fosilizado se rompe. ¿Y en qué se traduce eso? En que tengamos un CC, un coeficiente de compresibilidad enorme, que es lo que explica que México en los últimos 100 años haya bajado casi 10 años. Perdón, 10 metros. ¿Sí? Y es por eso, ¿no? Además hay un tema de que la población es enorme. Tienen más de 20 millones de personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los recursos de agua? Los recursos de agua escasean en la medida que pasa el tiempo, empiezan a escasear. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La napa empieza a bajar y aumentan las cargas. Al aumentar las cargas, obviamente, empieza a generarse mayor asentamiento. Y es así como entre el 1900 y el 1990, México descendió casi 10 metros. Eso quiere decir de que algo que estaba en el tercer piso hace 100 años, hoy está en el primero. ¿Se pueden ver vestigios de eso en México? Por supuesto que sí. Ustedes ven que esto es un proceso continuo en lo cual México se está asentando de manera progresiva. Y ustedes lo ven lo ven en las puertas, lo ven en las calles, ¿cierto? Y eso está dado por la magia de las arcillas. Tienen el fenómeno de las arcillas rápidas. ¿Qué son las arcillas rápidas? Las arcillas rápidas, que se le llama también quick clays, son arcillas que se encuentran en zonas de fiordo y se han hecho muy famosas en general por los problemas que le causan a los países que están en zonas de fiordo, como por ejemplo Noruega. Fíjese en este video. Este es un video largo, pero vamos a ver solamente una porción de él. Y fíjese qué es lo que pasa acá. Vamos a verlo durante 45 segundos. Lo que está ocurriendo ahí es que un pedazo de tierra se desgarra de todo lo que es la costa de un sector de costa del lago. Todo eso se va y de manera súbita, ¿cierto? Y lo que una hora antes era parte de la costa se transforma en una especie de isla que eventualmente termina en el fondo del lago. Con las tremendas pérdidas que eso genera. O sea, imagínense todas las casas que hay ahí. No recuerdo si esto habrá generado pérdida humana, pero esta no es la primera vez que esto ocurre en Noruega. Y sí se han perdido muchas vidas humanas producto de esto. Y usted se preguntará, ¿pero por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Y ahí nuevamente entra la magia de la arcilla. No tengo una diapo acá, deberíamos ponerla. Para explicar qué es lo que pasa. Las arcillas están en todo este ambiente, ¿cierto? Están en todo este ambiente natural. Y acá nosotros lo que tenemos es una arcilla, pero que está en ambiente y se generó en zona de fiordo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está lleno de sal. Lleno de sal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?
que cuando está lleno de sal, la doble capa, ¿ya? La doble capa es pequeña. Y si ustedes recuerdan, esto tenía cargas negativas acá, tiene cargas positivas acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como tienen carga negativa y tienen sal y la doble capa es pequeña, la estructura de la arcilla se empieza a configurar de esta manera, como un castillo de naipes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como inicialmente esta arcilla estaba en arena, estaba en el mar, y la doble capa era baja, ¿cierto? Porque se neutraliza lo que es la expansividad, ¿ya? Usted tiene esa estructura. Y esta estructura que se formó en un ambiente marino de baja energía, con el tiempo, con los tiempos geológicos, sale a la superficie. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando está en la superficie, esta estructura sale y sale con la sal. Y es la sal la que mantiene esa estructura. Y obviamente, ¿ya? En la medida que esto se carga, aguanta bastante bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando esta arcilla que salió con toda esta estructura y además salió con la sal hacia arriba, y esto se empieza a urbanizar, se ponen líneas de agua, ¿cierto? Llueve. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las sales se empiezan a lavar, producto de las aguas que aparecen. Entonces, la estructura esta de arcilla que había inicialmente pierde toda su sal. Pero usted tiene cargas aplicadas porque usted tiene la casa encima, ¿cierto? Usted construyó, pero ya no tenemos sal. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? La arcilla, al no tener la componente de sal y solamente, y no tener esa tremenda unión que inicialmente había en esta estructura, empieza a cambiar a esta estructura. Y empieza a cambiar a una estructura en la cual las partículas se empiezan a alinear. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Obviamente, cuando usted pone corte aquí, cuando usted pone corte ahí, toda la estructura se va, ¿cierto? Porque la resistencia es muy baja, ¿no? Porque están todas las partículas alineadas, ¿sí? Es muy, se torna en una estructura resbaladiza, si gusta llamarlo de alguna manera, ¿ya? Fíjese acá, mira este video. Este video es súper didáctico con respecto a qué es lo que pasa con una arcilla rápida. Fíjese. Es una arcilla rápida, ¿cierto? Que perdió su sal, pero que aún aguanta. Pero ¿qué es lo que pasa? Si se le empieza a solicitar, se le empieza a aplicar corte, fíjese, ni un problema. Not very quick because it's a bit dry, but it does turn liquid with some disturbance. There we go. And it has now a strength of less than 2 kilopascal. ¿Ve? Entonces, esa partícula, esa estructura ya no aguanta nada. No aguanta nada. ¿Ya? Y es producto de todo el fenómeno químico que estábamos conversando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Fíjese, acá. Mire, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Le restituyen la sal. ¿Ya? Está totalmente destruida la estructura, sin embargo, ahora le van a poner sal. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la arcilla encuentra la sal, se empieza a reestructurar nuevamente y se empieza a poner dura. ¿Sí?
Eso es una arcilla rápida. Y esto también explica las grietas de disecación. Toda esta magia que hemos conversado sobre las arcillas son las que explican las grietas de disecación, que es lo que observamos nosotros en la zona árida. ¿Sí? Grietas de disecación es un fenómeno muy bonito, ¿ya? Y que se produce por la interacción que hay entre el aire, la arcilla y el agua. ¿Ya? Y para ir terminando, lo que son las nanoarcillas, que son en particular una de los principales materiales con los que trabajamos en terreno. Y acá hay un videíto que hizo una de nuestros estudiantes, la Katy, y ustedes se fijan fíjense cómo aumentó de tamaño al entrar en contacto con agua. Sin embargo, cuando tenemos agua con sal, no se observa hinchamiento. ¿Sí? Y acá este otro, suspensiones con la ponita. Y esto es para ver todo lo que es el efecto temporal, ¿cierto? Una componente muy importante que tienen las arcillas que no viene al caso que las veamos aquí en detalle, pero eso es a grandes rasgos la presentación. Así que le agradezco el tiempo. Muchas gracias por el tiempo para escucharme. Eh, Muy contento de haberles podido comentar algo sobre la arcilla. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias.